Mis hermanos, a lo largo de la historia, uno de los grandes gritos que los imperios, generalmente imperio tras imperio, ha clamado, es el grito de victoria. Imperios que se imponían sobre otros imperios clamaban el grito de victoria. Vencían sobre lo que eran otros imperios y se creían entonces que eran vencedores del mundo conocido. Pero la verdad que si se fijan, mis hermanos, es que a lo largo de la historia un imperio tras otro ha ido cayendo. Y la victoria de esos imperios era una victoria sobre el mundo efímera y una victoria hasta cierto punto que no era completa. Cuando llegamos a nuestro texto en el día de hoy, en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5 y los primeros 5 versículos, Juan nos va a hablar de lo que verdaderamente vence al mundo. Juan nos va a hablar de lo que verdaderamente es la victoria sobre el mundo. Y Juan lo tiene claro, lo que vence al mundo es la fe del cristiano. Y ese es el tema de Juan en los primeros 5 versículos del capítulo 5. Nos mostrará la fe que vence al mundo. Y la fe que vence al mundo, Juan lo tiene claro. Es la fe en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la fe que ha vencido y la fe que continuamente sigue venciendo al mundo. El ser humano hoy en día puede tener fe, mis hermanos. Y hay aquellos que tienen fe en muchas cosas. Sobre todo hay aquellos que tienen fe en uno mismo. Fe en los recursos de uno. Tú puedes hacerlo, puedes seguir adelante. Y ciertamente podemos hacer ciertas cosas, mis hermanos. Pero lo que es la fe en uno, al fin y al cabo, en algún momento u otro, acabará fallando. Juan tiene bien claro que la fe que vence al mundo es la fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y fíjense que los 5 versículos del capítulo 5 de Primera de Juan, mis hermanos, todos ellos están organizados bajo este tema. Si se dan cuenta, esos versículos empiezan igual que terminan. Hay una frase que está en el versículo 1 que es similar a la frase con la cual cierra el versículo 5. Fíjense el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y fíjense ahora el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Se dan cuenta? Empieza con el que cree que Jesús es el Cristo y se cierra con el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la fe que vence al mundo. Ahora bien, esa fe, mis hermanos, Juan no la va a dejar simplemente en huesos, sino que nos la va a vestir. Porque nos va a decir que esta fe que vence al mundo no solamente es una fe que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, sino que nos va a decir que esa misma fe que cree es una fe que ama. Una fe que ama a Dios y una fe que ama a sus hermanos. Y Juan sigue dándole vueltas al tema del amor a Dios y al tema de los hermanos. Es más, lo cierra ese tema precisamente aquí en esos versículos. Y esa fe que cree, esa fe que ama, Juan nos va a decir que es una fe también que nos ha dado la victoria completa sobre el mundo. Por lo tanto, con esos aspectos, mis hermanos, de la fe que vence al mundo, vamos a destacar precisamente esos 3 puntos que acabo de mencionar. Lo primero que veremos es que la fe que vence al mundo está conectada con nuestro nuevo nacimiento. Segundo, veremos que la fe que vence al mundo debemos saber que implica amar. Y tercero, la fe que vence al mundo nos ha dado una victoria completa sobre el mundo. Veremos estos 3 puntos en el día de hoy. Primero, la fe que vence al mundo está conectada con nuestro nuevo nacimiento. Fíjense en el versículo 1, mis hermanos. Fíjense cómo ahí empieza a definir esa fe. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Fíjense que aquí está, mis hermanos, esa fe. Ese que cree, ese que tiene esa fe en que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Hay una fe, una confianza en lo que es una verdad doctrinal concreta. Y ahora fíjense cómo esa fe en que Jesús es el Cristo aparece conectada, relacionada con la idea de nacer de nuevo, de ser engendrado. Esa palabra aparece varias veces en ese primer versículo. Fíjense, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró,
ama también al que ha sido engendrado por él. Esa palabra engendrar, mis hermanos, es la misma palabra que Juan utiliza para nacer. Por lo tanto, ese versículo podría leerse: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que hace nacer, ama también al que ha sido nacido por él. Por lo tanto, fíjense que la fe está conectada a esta doctrina de nacer de Dios, nacer de nuevo, nacer de arriba, a la doctrina de la regeneración. Esos son diferentes expresiones para hablar de la misma doctrina, la doctrina de nacer de nuevo. Por lo tanto, Juan nos conecta esta fe que vence al mundo con lo que es el nuevo nacimiento. Y la conexión, mis hermanos, que Juan está haciendo es una conexión doble. Primeramente hay una conexión doctrinal. Y la conexión doctrinal es que nos muestra que creer que Jesús es el Cristo es evidencia de nuevo nacimiento. Esa es la primera conexión. Creer que Jesús es el Cristo es evidencia de nuevo nacimiento. Fíjense el versículo 1, mis hermanos. Fíjense lo que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Fíjense que aquí es todo aquel que cree, sea quien sea, sin ningún tipo de distinción, todo aquel que tiene una fe, es decir, que cree, y no solamente cree, sino que también asienta. ¿En qué sentido? La fe no solamente es creer, la fe es asentir aquello que se cree, es estar de acuerdo con aquello que se cree. Por tanto, todo aquel que cree una verdad doctrinal concreta y específica, todo aquel que tiene fe en que Jesús, el Jesús de Nazaret, es el Cristo, el Mesías. Los falsos profetas, los anticristos que se habían infiltrado en aquellas congregaciones y que estaban sacudiendo la fe de aquellos creyentes, mis hermanos, negaban precisamente esa verdad. Ya lo explicamos. Negaban la verdad de que Jesús fuese verdaderamente el Mesías, el Cristo prometido que había venido a este mundo. Podían clamar lo que quisiesen de que eran cristianos. Podían clamar y decir lo que quisiesen de que eran hijos de Dios. Podían escribirlo, mis hermanos, con lo que eran letras mayúsculas de su propia mano. Se lo podían tatuar, mis hermanos, si querían, en el brazo, como aquel que se tatúa amor de madre, o se tatúa, mis hermanos, lo que es un versículo de las Escrituras, Juan 3:16. Podían hacer lo que quisiesen, pero negando que Jesús era el Cristo, negaban su identidad como verdaderamente cristianos y nacidos de Dios. ¿Por qué? Porque creer que Jesús es el Cristo es evidencia de que uno ha nacido verdaderamente de nuevo. De que uno nacido de Dios ha sido regenerado. Fíjense lo que dice, mis hermanos, el versículo 1. Fíjense bien, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo nacerá de Dios, sino que todo aquel que cree es nacido de Dios. Es decir, lo que es esa creencia en esa verdad doctrinal, en esa verdad cristológica esencial, vital e innegociable de que Jesús es el Cristo, eso se evidencia de una identidad muy concreta y de una identidad muy específica. La identidad de que uno es hijo de Dios, de que uno ha nacido de Dios. El fruto que brota de haber nacido de nuevo es el fruto precisamente de creer que Jesús es el Cristo. Y fíjense, repito esto, mis hermanos, esa fe, mis hermanos, no es aquello que te lleva a que seas nacido de nuevo. Esa fe en Cristo es fruto que surge, fruto que nace de haber sido nacido de Dios. Saben, yo nací, mis hermanos, en la ciudad, en esa preciosa ciudad de Barcelona, tranquila, sigilosa y sin ruidos, ¿ya, mis hermanos? Y poco sé de árboles, mis hermanos. Yo me quedo en distinguir lo que es un pino de una encina. Ahora, no me saquen de los pinos y las encinas, mis hermanos. Pero ¿cómo soy capaz de identificar algún árbol? No soy capaz de identificar, mis hermanos, que un roble es un roble. ¿Saben por qué? No porque tenga muchos conocimientos de botánica, sino básicamente por el fruto del roble. ¿Y cuál es el fruto del roble, mis hermanos?
Bueno, la bellota, espero que no me haya equivocado en esto. La bellota. Fíjense, mis hermanos, José Carlos dice, bueno, no lo tengo muy claro esto. Bueno, dejémoslo con que sea la bellota, mis hermanos. Google dice que es la bellota, si Google lo dice es verdad, ¿ya, mis hermanos? Entonces, fíjense que al menos lo que es ese fruto, mis hermanos, ¿qué es? Ese fruto no convierte al árbol en un roble. Ese fruto, mis hermanos, ¿qué es? Ese fruto es la evidencia de lo que es ese árbol, que es precisamente un roble, mis hermanos. Pues precisamente aquí es lo mismo. Esa fe que cree, esa fe que asienta, esa fe que está de acuerdo en lo que cree de que Jesús de Nazaret es el Cristo, es precisamente el fruto y la evidencia de que uno ha nacido de nuevo. Fíjense que Juan a lo largo de la primera de Juan nos da diferentes pruebas y evidencias de cómo identificar a los verdaderos hijos de Dios. Nos ha dado varias. Fíjense en primera de Juan capítulo 3, versículo 10, donde se nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué se manifiestan los de Dios y del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, aquel que no hace justicia, es decir, que no tiene una vida recta, una vida acorde a Dios, aquel que no ama a su hermano, no hay entonces en su vida evidencia de ser nacido de Dios. Esa es una de las pruebas que Juan nos da. Pero ahora aquí nos da, mis hermanos, otra prueba. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, eso es evidencia de una identidad concreta en su vida. Es nacido de Dios. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, mis hermanos, el nuevo nacimiento muestra precisamente esa fe de que Jesús es el Cristo? Mis hermanos, esto es así, creer en Cristo es evidencia de nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento, mis hermanos, ¿qué es? El nuevo nacimiento, mis hermanos, no es algo que uno genera, es la obra de Dios, la sola obra de Dios. El nacer de arriba, el nacer de nuevo, la regeneración, no es un proceso, es una obra que solamente Dios obra en la vida del ser humano. Y esa obra, mis hermanos, ¿qué es lo que hace Dios? De manera misteriosa, mis hermanos, Dios lo que hace es cambiar esa voluntad y esa capacidad. Dios da una nueva voluntad, Dios da una nueva capacidad, de tal manera que aquel que es nacido de arriba, que aquel que es nacido de Dios es capaz y quiere creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense, esto es algo que Juan nos muestra en su Evangelio. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12, ahí nos muestra que el ser engendrado de Dios es obra no humana, sino obra divina. Fíjense lo que dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, es Dios quien obra esto. Eso es lo que Jesús le dirá en Juan 3 a Nicodemo. Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieses de nuevo, si no nacieses de arriba, si no nacieses del agua y el espíritu, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero hay un texto en el Evangelio de Juan que es capital, que se encuentra en Juan 6, mis hermanos, que es cuando la multitud siguió a Jesús, porque Jesús alimentó a 5,000 con panes y con peces, y la multitud lo siguió, mis hermanos, porque querían hacerle rey. Y Jesús les dice, trabajar no por la comida que perece, sino trabajar, obrar por la comida que a vida eterna permanece. Y la gente preguntó, bueno, entonces, ¿cuál es esa obra que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que Jesús les responde en Juan 6:9? Les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. ¿Se dan cuenta lo que Jesús les dice? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis que Jesús es el Mesías enviado. Esta no es primeramente vuestra obra, les está diciendo. Eso es primeramente la obra de Dios en la vida de uno. Y esa obra, mis hermanos, en Juan 6, conforme el argumento avanza, en los versículos 44 y 45,
Jesús dice algo sorprendente, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escritos están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Fíjense lo que Jesús está diciendo aquí. Ninguno sin distinción, ninguno sin excepción. Nadie puede venir a mí, dice Jesús. Nadie puede creer que soy el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Nadie, a no ser que el Padre le traiga a mí. Y la pregunta es cómo el Padre atrae a uno a Cristo y obra esa obra para que pueda creerse que Jesús es el Cristo, mis hermanos. Dios lo hace de una manera misteriosa, mis hermanos. Dios obra en la vida de esos que atrae a Cristo. Dios obra por medio de su Espíritu, mis hermanos, y enseñándoles con su palabra y su evangelio. Esta obra es el nuevo nacimiento. En esta obra lo que Dios hace es cambiar el corazón. Hablaremos un poquito más adelante, pero cambia el corazón de piedra. Un corazón de piedra, mis hermanos, que no tenía ni voluntad ni capacidad. Ni voluntad de acudir a Cristo, ni capacidad de acudir a Cristo, ni voluntad ni capacidad de creer que Jesús es el Cristo. Pero en esa obra misteriosa de Dios, Dios cambia ese corazón de piedra en carne. Da una nueva voluntad, da una nueva capacidad, mis hermanos, de tal manera que ahora el nacido de nuevo, el regenerado, mis hermanos, tiene la voluntad de querer creer. Tiene la capacidad de poder creer en Cristo Jesús. Y entonces cuando Dios por medio de su evangelio llama, mis hermanos, a aquel que ha sido nacido de nuevo, actúa conforme su nueva voluntad y su nueva capacidad. Y cuando el don de la fe le es dado, aquel acude a Cristo y confiesa y cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por tanto, mis hermanos, ¿saben qué? Dios tiene un 100% de éxito en el trabajo evangelístico, mis hermanos. Dios no falla. Y aquellos a los que Él llama eficazmente vienen a Cristo, porque Él previamente ha obrado en ellos, les ha hecho nacer de nuevo. Y cuando ese don de la fe es dado, aquellos acuden a Cristo cuando son llamados. Por tanto, mis hermanos, fíjense que lo que es la regeneración siempre es previa a la fe. No crees primeramente y eres nacido de nuevo. Eres nacido de nuevo y gracias a esa obra de Dios puedes entonces creer cuando Dios te llama. Mis hermanos, esta es la razón. Esta es la razón por la cual aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, esa fe es evidencia de ¿qué? Es evidencia de que es nacido de Dios. Es evidencia de que uno ha nacido del Altísimo. ¿Te das cuenta? Aquí Juan está dando una prueba central, mis hermanos. Que esa fe, mis hermanos, el saber que esa fe que vence al mundo, mis hermanos, se sustenta sobre esa prueba doctrinal de creer que Jesús es el Cristo. Y eso es posible porque uno ha sido nacido de nuevo. Pero hay otra conexión aquí, mis hermanos. No solamente es una conexión doctrinal entre esa fe y ese nuevo nacimiento, sino que es una conexión de amor. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, amar al que hace nacer de nuevo implica amar al que es nacido de nuevo. Fíjense cómo sigue el versículo 1, mis hermanos. Y todo aquel que ama al que engendró o al que hace nacer, ama también al que ha sido engendrado o nacido de él, mis hermanos. Lo que está haciendo aquí Juan es parafraseando lo que es el versículo 21 del capítulo 4. Fíjense el mandamiento que se nos da en el versículo 21 del capítulo 4. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pues bueno, en el versículo 1 del capítulo 5 está diciendo exactamente lo mismo. El que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. Es exactamente lo mismo, mis hermanos. Pero Juan lo está orientando, lo veremos, con lenguaje de nuevo nacimiento.
Y lo que nos va a mostrar, mis hermanos, aquí es que nos va a decir que esa fe que vence al mundo, esa fe que cree que Jesús es el Cristo y es evidencia de nacer de nuevo, es una fe que también en ella tiene amor por Dios y por el hermano. Y Juan aquí está cogiendo una metáfora, está cogiendo, mis hermanos, la metáfora de la relación entre padre e hijo. Y está diciendo que el amor hacia un padre, o el amor hacia los padres, se expresa muchas veces con amor hacia sus hijos. Cuando no se ama al hijo de alguien, cuando no se tiene cariño por el hijo de alguien, cuando no se respeta al hijo de alguien, cuando se aparta al hijo de alguien, en realidad lo que está sucediendo ahí es que se muestra que no se tiene amor, respeto, cariño por los padres, mis hermanos. Por eso, algunas Biblias, como la Biblia de las Américas, traduce este versículo de la siguiente manera: el que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Coge esta imagen, esta metáfora de relación entre padre e hijo. Si amas básicamente al Padre, has de amar también a sus hijos. Si amas a aquel que engendró, amas también a aquellos que son engendrados por él. El punto, mis hermanos, de Juan es un punto que ya nos ha estado diciendo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ese es a veces, mis hermanos, el peligro de cuando uno predica primera de Juan, ¿ya? Porque ves que está hablando cada 2 por 3 de amar a Dios y amar a los hermanos. Si estás otra vez tú sentado ahí delante de tu despacho y dices, otra vez, Juan, dices, otra vez, digo, Juan, por favor, darme otra cosa, porque voy a llegar el domingo y le voy a decir exactamente lo mismo a los hermanos. Y me van a decir, este se repite más que el ajo, ¿ya? Pero, mis hermanos, una cosa es repetirse en un mismo mensaje, una cosa es repetirse en varios mensajes, ¿ya? Y si Juan lo repite varias veces, por algo será, ¿no? Pero fíjense que aunque sigue con ese tema, mis hermanos, no lo orienta de la misma manera. Porque podríamos decir, Juan, ¿por qué vuelves a repetir esto? ¿No podrías dejarlo igualmente diciendo, el que ama a Dios, ame también a su hermano? Pero es que Juan no hace esto. Juan expone ese amor por Dios y por el hermano, pero con lenguaje de nuevo nacimiento. Y eso es lo que me ha estado dando vueltas. ¿Por qué lo expresa con lenguaje de nuevo nacimiento? Y hermano, hay razones importantes aquí por eso. Porque Juan lo que nos va a mostrar, que como el nuevo nacimiento es vital, esa obra de Dios del nuevo nacimiento es vital para que uno crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese nuevo nacimiento también es vital, esencial e indispensable para que uno pueda amar a Dios y pueda amar a su hermano. Sin ese nuevo nacimiento, sin esa nueva vida, ese amor por Dios y por el hermano sería prácticamente, o por no decir, imposible, mis hermanos. Fíjense, esto lo veremos un poquito más adelante, pero en los versículos 3 y 4 de este mismo capítulo, fíjense lo que dice Juan al final del versículo 3. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Lo veremos, Juan está diciendo aquí, sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, pero ¿por qué? Porque aquel que es nacido de Dios, mis hermanos, vence al mundo. Aquel que es nacido de Dios, hablaremos, no encuentra los mandamientos de Dios pesados y gravosos en su vida. Y uno de los mandamientos que Dios nos ha dado, mis hermanos, ¿saben cuál es? Fíjense el capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Se dan cuenta? El nuevo nacimiento es esencial, mis hermanos, para no encontrar esos mandamientos de Dios pesados, pero es esencial, mis hermanos, para poder cumplirlos. Por eso orienta el amor a Dios y el amor a los hermanos desde el nuevo nacimiento, porque es vital el nacer de nuevo para que esa realidad, mis hermanos, de amar a Dios y al hermano pueda darse, para que pueda estar en esa fe que vence al mundo. Por tanto, Juan, la conexión entre amar y nuevo nacimiento implica, mis hermanos, que el amor es parte vital y esencial de esa fe que vence al mundo y de esa fe que es evidencia de haber nacido de nuevo.
Mis hermanos, aquellos que somos nacidos de nuevo por la pura gracia soberana de Dios y por la obra de Dios, aquellos que somos hijos de Dios, mis hermanos, eso se muestra, eso se evidencia en una fe que cree en el Señor Jesucristo y en una fe, mis hermanos, que ama a Dios y que ama a los hermanos. Creencia en Cristo, quién es Él, y amor a Dios y a los hermanos son dos componentes esenciales, inseparables, básicos de la verdadera fe que vence al mundo, de la verdadera fe en Cristo Jesús. Si uno de ellos no está, mis hermanos, eso supone problemas serios y verdaderos. De esa fe, mis hermanos, que vence el mundo, dentro de esa fe, de su receta, están los productos de amar a Dios y al hermano y de creer en quién es nuestro Señor Jesucristo. Si hemos nacido de nuevo, nuestra fe que vence al mundo debe tener esos dos aspectos: creer que Jesús es el Cristo, amar a Dios y al hermano. Fíjense, mis hermanos, que esa es la fe que vence al mundo y que está conectada con nuestro nuevo nacimiento. Pero ahora viene un segundo punto aquí, que esa misma fe, mis hermanos, que vence al mundo, debemos saber que implica amar. Y ahora Juan va a empezar a desglosar esos aspectos que ha dicho. Y si esa fe que vence al mundo, esa fe genuina, mis hermanos, que cree en Jesús, tiene también el amor implícito en ella, ahora Juan nos va a explicar exactamente esto. Y nos va a decir que la fe que vence al mundo debemos saber que implica ese componente de amar. Porque ahora aquí uno puede preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que amo? ¿Cómo sé que amo a los hermanos? ¿Cómo sé que amo a Dios? ¿Cómo lo sé esto? Y fíjense, mis hermanos, Juan nos dirá, sabemos primero que amamos a los hermanos porque primeramente amamos a Dios. Fíjense, sabemos que amamos a los hermanos porque primeramente amamos a Dios. Fíjense los versículos 2 y 3, mis hermanos. En esto conocemos. Fíjense otra vez esa expresión que hemos visto y se repite una y otra vez en la primera carta de Juan. En esto conocemos. La hemos visto en el capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 10, 16, 19, capítulo 4, versículo 2, 9, 10, 17, y ahora capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos. Con esto, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Nos está diciendo, aquí os doy la prueba. Aquí os doy la prueba que os servirá a vosotros para que podáis mirar y ver precisamente esa fe genuina, esa fe que vence al mundo. ¿Ya? En esto sabemos, en esto conocemos, versículo 2, que amamos a los hijos de Dios. ¿Vale? ¿Cuál es la prueba que sabemos que amamos a los hijos de Dios? Fíjense, cuando amamos a Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aquí Juan es claro. Uno sabe que ama a sus hermanos cuando se produce algo. Cuando uno ama a Dios. Por tanto, aquí hay una implicación seria e importante. Es imposible que uno ame al hermano si primero no ama a Dios. Pero es imposible amar a Dios y no amar al hermano. Porque la muestra de que amamos al hermano es que amamos a Dios. Fíjense el capítulo 4, versículo, mis hermanos, 20. Ya nos lo dijo Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Por tanto, mis hermanos, el punto de Juan es este, mis hermanos. El punto de Juan es que es imposible que uno ame al hermano si no ama a Dios. Y si ama a Dios, es imposible que no ama al hermano. Mis hermanos, Juan está diciendo que el punto de partida de nuestro amor hacia los unos a los otros, el punto de partida de nuestro amor hacia los hermanos es nuestro amor a Dios, mis hermanos. Y lo que voy a decir ahora lo voy a intentar decir con mucho cuidado, ¿ya? Porque, mis hermanos, nuestro amor hacia el hermano o hermana en Cristo no se basa primeramente en nuestro amor hacia ellos. Si en algún momento
no hay amor por un hermano, por una hermana, esto simplemente es un síntoma. Es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Es el síntoma de una enfermedad de que quizá no se ama primeramente a Dios, mis hermanos. Porque nuestro amor hacia los hermanos lo sabemos y lo conocemos cuando amamos a nuestro Dios. Cuando amamos primeramente a Dios, mis hermanos. ¿Saben qué? Si nuestro amor hacia los hermanos dependiese primeramente de quiénes son ellos, de qué hacen, de cómo hablan, de cómo se comportan, entonces, mis hermanos, sí que quizá habría razones para decir en algún momento, es que no hay manera que pueda amar a este hermano o a esta hermana. Pero nuestro amor hacia ellos no depende primeramente hacia ellos, depende hacia Dios. Que a veces nos hemos planteado, ya me pongo ahora yo con el ejemplo, ¿ya? Para que nadie se sienta ofendido, pero decir, Señor, de verdad que tengo que amar a ese hermano o a esta hermana, Señor. Pero te das cuenta, pero no ves que cuando llega a la iglesia llega con una cara larga que parece que está enfadado con todo el mundo, mis hermanos. Pero no se da cuenta que parece que se haya peleado con todos, pero no has visto cómo me responde, pero no has visto esta aspereza, pero no has visto esto. Y mis hermanos, conocemos que amamos a nuestros hermanos no primeramente por nuestro amor a ellos, sino cuando amamos a Dios. Mis hermanos, si Cristo hubiese puesto todas esas objeciones para amarnos, hubiese sido imposible que nos hubiese amado, mis hermanos. Pero ¿por qué Cristo nos amó y dio su vida? ¿Se lo han preguntado, mis hermanos? Cristo nos amó y dio su vida porque Él amó a aquellos que el Padre había amado desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo, mis hermanos, nos amó primeramente por amor y obediencia al Padre, mis hermanos. Porque Cristo ama sublimemente al Padre. Y ese amor se mostró en obediencia al Padre, es que Cristo dio su vida por las ovejas que el Padre ama, que el Padre le entregó, y porque el Padre y el Hijo son uno, el Hijo ama sublimemente a sus ovejas, mis hermanos. Y podíamos ser, como se ha dicho, malos, pecadores, como decían los puritanos, mis hermanos, esa expresión me encantaba, miserables pecadores, porque el pecador es miserable, mis hermanos. Pero aún y así, mis hermanos, aún y así, por amor al Padre y por tanto por amor a nosotros, Cristo dio su vida. Y eso es lo que hace, mis hermanos, que podamos amar a nuestros hermanos sean como sean. ¿Saben por qué? Porque si el amar al hermano lo sabemos cuando amamos a Dios, mis hermanos, no hay objeción ninguna para no amar a Dios. Ninguna. Porque Dios es el ser más sublime. Dios es el ser más perfecto. Dios es el ser más precioso. Todas las virtudes preciosas que uno puede y no puede conocer en este universo se encuentran en el ser de nuestro Dios. Y por lo tanto no hay objeción ninguna para amar a Dios aun y cuando Él actúe en nuestras vidas si no entendamos lo que hace muchas veces. Pero no hay objeción para no amar a Dios porque Él nos ama y es el ser más sublime y glorioso que hay. Por ello, mis hermanos, no hay objeción para amarnos los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Podríamos parafrasear lo que Jesús le dijo a Pedro. Déjenme que haga una pequeña paráfrasis, versión Rubén Sánchez de lo que Jesús le dice a Pedro en Juan 21. Jesús se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Ve entonces y ama. Él dice apacienta, pero yo lo cambio aquí. Ama a mis ovejas. Y va una segunda vez, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, te amo. Ve entonces y ama a mis ovejas. Y una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ve y ama a mis ovejas. Mis hermanos, si el Señor Jesús viniese y nos preguntase, ¿me amas? Y le dijésemos, sí, Señor,
tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Quizá el Señor nos diría, ve, llama a mis ovejas. Porque amamos a los hermanos, primeramente, porque amamos al ser más sublime que hay, a nuestro Dios Trino. Aquí viene la segunda pregunta, entonces. ¿Cómo sé que amo a Dios? ¿Se han preguntado? ¿Cómo sé entonces que amo a Dios? Y Juan responde, sabemos que amamos a los hermanos porque amamos a Dios y, fíjense el final del versículo 2, y guardamos sus mandamientos. Fíjense que es guardar aquí los mandamientos de Dios, mis hermanos. Final del versículo 2 y 3, y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Mis hermanos, ¿cómo se expresa el amor a Dios? ¿Cómo sabemos que amamos a nuestro Dios, mis hermanos? ¿Saben? No solamente se expresa de labios, no solamente se expresa diciéndolo, que está bien, mis hermanos, es correcto, legítimo y debe decirse que amamos a nuestro Dios, pero se expresa el amor a Dios. Sabemos que amamos a Dios y entonces a los hermanos cuando guardamos los mandamientos que Dios nos ha dado. Es un amor que se expresa por obediencia. Y aquí, mis hermanos, en el versículo 2 y 3 entramos en lo que he llamado el bucle o el ciclo del amor de Juan. ¿Por qué eso es un bucle, mis hermanos? Yo recuerdo una vez que volviendo de San Andreu de Llavaneras, yo volvía por la noche. Creo que era la primera o segunda vez que volvía yo solo en mi propio coche de Llavaneras. Y yo ya, evidentemente, pues como ya vuelvo yo solo ya de San Andreu de Llavaneras, todo me lo sé, todo recto, ahí me cogió un subidón de confianza, mis hermanos, y dije, ya no necesito GPS, ya sé volver yo directamente, sí, no necesito GPS. Cogí la salida que no era, mis hermanos, y me puse por una salida que me llevó a una zona industrial, a un polígono industrial. Y cuando llegué ahí dije, ciertamente esto no es por donde yo debería haber salido, no es. Entonces yo seguí por la carretera donde estaba hasta que llegué a una rotonda, mis hermanos. Y ahí en esa rotonda fue la cosa más, bueno, desde mi punto de vista tonta, ya que me pasó, porque entré en esa rotonda y ¿qué es lo que hice? Como no sabía dónde iba, pues empecé a dar vueltas a la rotonda, mis hermanos, y vueltas a la rotonda, y vueltas a la rotonda. Y era incapaz de ver ningún cartel, aparte era de noche, miope, sin GPS y sin saber dónde iba. Entonces estaba en esa rotonda dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, y todas las salidas me llevaban a lo mismo, y dando vueltas, y dando vueltas. Si el helicóptero Pegaso hubiese estado, mis hermanos, en aquel momento encima de mi coche, me hubiesen parado. Dice, porque este hombre debe estar bebido, porque no sale de la rotonda, y no sale, y no sale, y no sale. Hasta que al final, mis hermanos, fui capaz de ver un pequeño cartel que decía Barcelona. Y entonces ahí, mis hermanos, salí de ese bucle infernal de esa rotonda, ¿ya? Y conseguí entonces llegar a Barcelona. Fíjense que aquí, mis hermanos, nos encontramos la rotonda del amor a Dios y el amor a los hermanos. Porque fíjense qué es lo que Juan nos está diciendo aquí. Juan nos está diciendo, bueno, que sabemos que amamos a los hermanos cuando amamos a Dios. Y sabemos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y cuando obedecemos sus mandamientos, sabemos que amamos a Dios. Y por lo tanto, cuando sabemos que amamos a Dios, se produce entonces, ¿qué? Que amamos a los hermanos. Pero es que cuando amamos a los hermanos, ¿esto qué es? Un mandamiento que nos ha dado, que os améis los unos a los otros. Y obedecer ese mandamiento, entonces, ¿qué es? Es muestra de que amamos a Dios. Y muestra de que amamos a Dios, ¿qué sucede entonces? Que amamos a los hermanos. Pero es que este amar a los hermanos, ¿qué es? Es mandamiento que Dios nos ha dado. Entonces obedecemos este mandamiento. Y cuando lo obedecemos, ¿qué mostramos? Que amamos a Dios. Y cuando amamos a Dios, ¿qué mostramos? Que entonces amamos a los hermanos. ¿Y eso qué es? El mandamiento que Dios nos ha dado. Y cuando lo obedecemos, mis hermanos, entonces mostramos, ¿se dan cuenta? Es un bucle, mis hermanos. Uno no sale de ese bucle. Se mete en esa rotonda del amor a Dios y el amor a los hermanos y no sale de esa rotonda y da vueltas y vueltas y vueltas y las mismas salidas le llevan siempre a lo mismo. La misma salida es que es imposible que no ames a Dios y al hermano.
o que ames al hermano y no ames a Dios. Es imposible. Ambas cosas deben estar ahí. Si amas a Dios y lo muestras con su obediencia a Él, debes entonces amar al hermano. No puedes amar a Dios y guardar sus mandamientos sin amar a tus hermanos. Y si primero no amas a Dios, no puedes amar a sus hermanos. Y si uno no está, el otro, mis hermanos, no va a estar. ¿Se dan cuenta? Es imposible, mis hermanos, disociar ese amor a Dios del amor a los hermanos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está mostrando, mis hermanos, aquí Juan? Nos está mostrando de que esa fe, de que esta fe que vence al mundo, que nos ha sido dada por nuevo nacimiento, mis hermanos, es una fe que cree que Jesús es el Cristo. Es una fe que implica amor, amor inseparable por Dios y amor inseparable entonces por los hermanos. Pero es una fe, mis hermanos, y aquí viene el tercer punto, que ahora sí nos ha dado la victoria completa sobre el mundo. La victoria completa sobre el mundo, mis hermanos, la pregunta es, ¿por qué nos ha dado la victoria sobre el mundo? Y la razón es porque el nacido de nuevo ha vencido al mundo para servir a Dios. Fíjense, ahora Juan empieza a cerrar aquí su argumento de esa fe que vence al mundo. Y ahora aquí a partir del versículo 4 y 5, mis hermanos, es donde entra el tema de vencer, el tema de la victoria. 4 veces utiliza lo que es ese término de vencer y victoria. Fíjense los versículos 4 y 5, mis hermanos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? 4 veces la de vencer y victoria. Hay una marca deportiva, ¿ya? Hay una marca deportiva muy famosa, ¿ya? Que utiliza precisamente lo que es el verbo griego de aquí, que es nikao, ¿ya? Para lo que es su marca y su prototipo. ¿Ya? Viene de lo que es la mitología griega, que en la mitología griega la diosa de la victoria era Nike, ¿ya? Y tenía básicamente unas alas. Ya sabrán cuál es esa marca deportiva que utiliza no voy a hacer ahora aquí propaganda ya, pero la diosa griega Nike, el verbo vencer Nikao, pues me sale 2 más 2 son 4, mis hermanos, ¿ya? Y entonces el logotipo pues era parte de las alas de esa diosa griega, mis hermanos. Pero fíjense que aquí ya hemos aprendido algo, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que aquí nos va a mostrar que esa fe que vence al mundo, Juan nos lo muestra que es porque el nacido de nuevo ha vencido al mundo para servir a Dios. Fíjense cómo acaba el versículo 3. Fíjense el versículo 3 cómo acaba, mis hermanos. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir que sus mandamientos, mis hermanos, no son gravosos? No quiere decir que no sean difíciles de hacer, mis hermanos. Los mandamientos de Dios son difíciles, algunos de ellos. Los mandamientos de Dios, mis hermanos, algunos de ellos cuesta cumplirlos porque son difíciles. Algunos de ellos, mis hermanos, requieren tragarnos a veces un poquito nuestro orgullo para cumplir lo que son esos mandamientos. No está diciendo que sean fáciles, que no sean gravosos, mis hermanos, está diciendo que los mandamientos de Dios no son pesados de llevar a cabo. Son ligeros de ser llevados a cabo. Los mandamientos de Dios no son, mis hermanos, como aquel adolescente, ¿ya?, que va y le pides de hacer algo y dice, oye, haz esto. ¿Y cómo responde? Mis hermanos, ¿de verdad? ¿Ahora me estás pidiendo esto? Digo, pero ¿no ves lo ocupado que estoy con los WhatsApps? ¡Qué pesadilla! No es ese caso, mis hermanos. El caso de los mandamientos gravosos es que no son pesados de cumplir, son ligeros. Pero ligeros, ¿por qué? Fíjense que nos da la respuesta al versículo 4, mis hermanos. Fíjense al final del 3 y el 4. Y sus mandamientos no son gravosos, ¿por qué? Ahora viene aquí la razón de por qué no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Se dan cuenta? La razón por la que los mandamientos de Dios no son gravosos de llevar a cabo, sino que son ligeros, es decir, no son pesados de cumplirse, es por 2 cosas. Por el nuevo nacimiento y porque el nacido de Dios vence al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vamos a intentar desglosarlo un poquito esto, mis hermanos, porque hay gran trasfondo aquí del Antiguo Testamento.
sobre todo cuando Dios hablaba a Israel. Y fíjense que en Israel Dios le dice en Deuteronomio 30:11 lo siguiente: porque este mandamiento, ¿ya?, que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. Esa es la idea. Este mandamiento no es pesado, no es gravoso, es la idea difícil, no está lejos de ti. Por tanto, le está diciendo Dios a Israel que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados de cumplir. La pregunta es, si piensan en la historia de Israel, ¿por qué Israel, mis hermanos, se le hicieron tan pesados de cumplir los mandamientos de Dios? ¿Por qué Israel, mis hermanos, fallaba una y otra vez en cumplir esos mandamientos? ¿Por qué Israel era como un adolescente, mis hermanos, rebelde, que cuando Dios le decía, ¡oh, ahora esto de verdad! ¿Ya? ¿Saben por qué, mis hermanos? Por algo que Dios ya le dijo en Deuteronomio, mis hermanos. Algo que le dijo en Deuteronomio 10:16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no seáis duros de cerviz. Dios le está diciendo, lo que necesitáis es un corazón circuncidado. Y cuando ese corazón sea circuncidado, entonces dejaréis de ser duros de cerviz, cabezones, rebeldes, para cumplir y obedecer mis mandamientos. Pero más adelante en el libro de Deuteronomio, Dios les dice lo siguiente en Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová, fíjense, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hasta ahora Dios nos ha dado corazón para entender. ¿Qué está diciendo Dios aquí, mis hermanos? Dice, Dios tiene que daros un corazón para que podáis entender, comprender y obedecer. Dios es quien tiene que circuncidar vuestro corazón, Israel, para que podáis entonces no ser duros de cerviz, sino obedientes a mis mandamientos, a mis estatutos, a mis decretos. Y esto lo retoma un profeta, mis hermanos. Profeta Ezequiel. Fíjense lo que Ezequiel dice en Ezequiel 36, mis hermanos. Ezequiel 36:25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Ahora escuchen, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y ahora fíjense, y haré, literalmente es causaré, y causaré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es esto que Ezequiel está diciendo aquí? ¿Saben lo que es? Lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, si no nacieres de agua y espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Esto es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, mis hermanos, lo que Juan está diciendo aquí, los mandamientos de Dios no son gravosos, porque él, que es nacido de Dios, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha habido un cambio en su vida. De una voluntad muerta, Dios ha dado una voluntad viva. De una capacidad muerta, Dios ha dado una capacidad viva. Ha puesto su espíritu para que, ¿qué? Para causar en el nacido de nuevo que ahora obedezcáis mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos, mis leyes. Para que ahora tengáis el deseo y voluntad de obedecer a vuestro Dios. Por eso los mandamientos de Dios no son gravosos. Porque aquel que es nacido de nuevo, su nueva voluntad, tiene el deseo de obedecer y de complacer a su Dios. Por esto, si no hay deseo, escucha bien, si no hay deseo alguno de obediencia a Dios en tu vida, si no hay deseo alguno de querer obedecer a Dios, si los mandamientos de Dios se hacen realmente pesados en tu vida, que no quieres cumplirlos, cuidado, porque eso puede ser una muy mala señal de que quizás ese corazón todavía no ha sido cambiado. Pero saben, Israel tenía otro problema. Y es no solamente que su corazón era duro,
Si no saben lo que le sucedía también a Israel, estaba unido demasiado en yugo desigual con el mundo. Y los deseos de Israel, mis hermanos, eran los deseos de los Baales, Aseras y los deleites de los ojos y de la carne del mundo que le rodeaba. Mis hermanos, el nuevo nacimiento no solamente produce ese cambio de voluntad y capacidad para complacer y obedecer a Dios, sino que el nuevo nacimiento, ¿saben lo que hace también? El nuevo nacimiento reorienta, mis hermanos. El nuevo nacimiento da una nueva disposición. Y esa nueva disposición es que te mueve de los deseos del mundo y de desear al mundo a desear lo que Dios determina. A desear a Dios y a desear lo que Él establece. El nuevo nacimiento cambia, reorienta del mundo a Dios, mis hermanos. Por eso el nacido de nuevo, mis hermanos, los mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de nuevo vence al mundo. Aquí está la cuestión, ¿qué significa esto de vencer al mundo? Bueno, ha vencido lo que Juan ya nos dijo en el capítulo 2, mis hermanos, versículos 15 y 16. Fíjense lo que dicen los versículos 15 y 16 del capítulo 2. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahora nos dice qué es amar al mundo. Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y acuérdense que dijimos esta frase que era el orgullo de los bienes que uno tiene en este mundo. Todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. El nacido de nuevo ha vencido el mundo. ¿En qué sentido, mis hermanos? En que ha sido liberado precisamente de amar todas estas cosas. Ha sido liberado de amar, mis hermanos, los deseos de la carne. Aquellos deseos que muchas veces, mis hermanos, son plenamente contrarios a Dios. Liberado de amar los deseos que entran por la codicia. Liberado de amar, mis hermanos, una vida de orgullo y de vanagloria por lo que uno tiene. Libre, mis hermanos, entonces para poder amar a Dios, poder amar a su hermano. Mis hermanos, ha vencido el mundo precisamente para que su deseo sea Dios y lo que Dios establece, y no el mundo y lo que el mundo establece. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esta fe es la que vence al mundo. Una fe que cree que Jesús es el Cristo, que ama a Dios y obedece a Dios y ama a su hermano, y una fe que ha vencido los deseos de este mundo. Si quizá en tu vida existe cada vez más el deseo de las cosas del mundo, que quizá años atrás, quizá en otro país, quizá en otro lugar, sabías que era totalmente contrario a Dios y nada tenía que ver con Dios. Si cada vez más deseas esto, cuidado a quién estás amando. Cuidado a quién estamos amando. Vuélvete nuevamente a Cristo Jesús. Si hay solamente deseo por las cosas del mundo y no por las cosas de Dios, cuidado. Porque quizás ese nuevo nacimiento no está ahí. Juan es claro en eso. El que ha vencido al mundo es el nacido de nuevo. Y ahora fíjense, mis hermanos, qué fe nos da la victoria. Y aquí cierra el argumento Juan, y con eso nosotros cerramos. La fe que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense, en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Fíjense, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y quién es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vayan al versículo 1, aquel que es nacido de Dios. ¿Se dan cuenta? Otra vez entramos en ese bloque, mis hermanos. ¿Pero por qué? Y aquí viene la razón última. ¿Por qué nuestra fe vence al mundo? ¿Por qué la fe del verdadero cristiano que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que ama y obedece a Dios, que ama a su hermano, que tiene esa victoria completa en el mundo? ¿Por qué esa fe vence? Por una sublime respuesta, mis hermanos. Porque Cristo es el que venció al mundo.
Porque Cristo venció y su victoria sobre el mundo es completa, mis hermanos. Su victoria sobre nuestro pecado es completa. Su victoria, mis hermanos, sobre Satanás es completa. Su victoria sobre la muerte es completa. Su victoria sobre un mundo caído es completa, mis hermanos, cuando Cristo murió en aquella cruz. Por amor al Padre y por amor a los suyos. Y cuando Cristo dijo, consumado es. Mis hermanos, la obra de la redención se consumó de principio a fin. Y al tercer día, Cristo resucitó ¿cómo? ¿Derrotado? Cristo resucitó triunfante. Ascendió al trono celestial y todo sin excepción, incluso la muerte, mis hermanos, es puesta bajo los pies de aquel que reina y reinará para siempre. Si nuestra fe vence al mundo es porque Cristo venció. No está en lo fuerte de tu fe, no está en la cantidad de tu fe, está en que Cristo venció. Por lo tanto, cuando te encuentres en este mundo, cuando te encuentres deseando las cosas de este mundo y decir, Señor, no puedo seguir adelante, el mundo es demasiado fuerte, el mundo atrae, jóvenes, escuchar bien esto, debes volver a mirar a Cristo. Y debes saber que si Dios por su gracia te dio este nuevo nacimiento, tienes los recursos no en ti, sino en la gracia sublime de Dios que fluye de la obra de Cristo Jesús para vencer a este mundo. Esa es la fe, mis hermanos, que vence al mundo. Y fuimos liberados, llamados a libertad en Cristo Jesús. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Saben para qué fuimos liberados y comprados con libertad en Cristo? Por lo que Pablo nos dice en el capítulo 5 de Gálatas, los versículos 13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley se resume en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Déjenme, mis hermanos, que acabe con tres preguntas. Tres preguntas que nos sirvan de reflexión para esa fe que vence al mundo. La primera pregunta para reflexionar es: ¿crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, enviado para perdón de pecados? Segunda pregunta: ¿amas a Dios, mostrándolo en obediencia a Él y en amor a tus hermanos? Y tercera pregunta: ¿deseas al mundo más que a Dios en tu vida diaria? ¿O deseas más a Dios que al mundo en tu día a día? Dios quiera que puedas responder esas preguntas, porque de tu respuesta dependerá el saber esa fe que vence al mundo y que nos ha sido dada en Cristo Jesús.